eclipse solar solo puede ocurrir cuando la luna nueva se interpone entre la Tierra y el Sol. Es física elemental. Y la crucifixión de Jesús ocurrió en Pascua, durante luna llena, lo que convierte la oscuridad de 3 horas que narran los evangelios en algo que ningún astrónomo ha podido justificar. Eso ya era un misterio. Pero en el año 1643, José de Ribera, pintor español afincado en Nápoles, hizo algo más. Pintó ese eclipse sobre un lienzo de casi 3 metros de altura, y la luna que pintó es translúcida. Se puede ver el contorno del Sol a través de ella. Eso no ocurre en ningún eclipse. La luna es opaca. Ese detalle lleva más de 380 años sin explicación. El cuadro cuelga, hoy en el Museo de Arte Sacro de Vitoria. Tiene casi 2 metros de ancho y casi 3 de alto. El tercio inferior lo ocupa el cuerpo de Cristo, con esa musculatura desnuda, las manos clavadas, la piel que Ribera pintaba sin apartar la mirada. El tercio superior es cielo. Un cielo oscuro, casi vacío, donde solo hay 2 cosas, un disco luminoso y otro disco más pequeño superpuesto encima, semitransparente. Quien los mira sabe de inmediato qué son. El problema es que lo que representan es físicamente imposible. Pero esta historia no empieza con el eclipse. Empieza con el hombre que lo pintó. Un español que nunca volvió a España, que pasó 4 décadas persiguiendo la sombra de otro pintor, y que al final de su vida decidió meter en un cuadro religioso algo que la naturaleza no permite. José de Ribera nació en Játiva, Valencia, en el año 1591. Con poco más de 15 años emprendió el camino hacia Italia. Primero Cremona, luego Milán, luego Parma. Y finalmente Roma, donde encontró lo que buscaba, el rastro de Caravaggio. Caravaggio había huido de Roma en 1606, perseguido por una acusación de homicidio. Ribera llegó poco después. La ciudad todavía tenía impresa esa visión, figuras que emergen de la oscuridad, carne que parece viva, luz que cae como un filo sobre la piel de un mendigo. Ribera lo absorbió todo. Se instaló en Nápoles. La ciudad era un virreinato español, y eso le daba a este valenciano una clientela ideal: la iglesia, los virreyes, la nobleza napolitana que quería demostrar que el sur de Italia también podía producir genios. Le pusieron un apodo: lo Spagnoletto, el españolito. Era bajo de estatura y nunca olvidó de dónde venía. Firmaba sus cuadros como español, como valenciano, como habitante de Nápoles. Jamás regresó a su tierra. A mediados del siglo XVII, sus grabados llegaban a Ámsterdam. Se sabe que Rembrandt los tenía. En 1643, Ribera tenía 52 años. Su estilo había cambiado. El tenebrismo puro de los primeros años había dado paso a algo más complejo. Seguía pintando la carne con esa brutalidad que le caracterizaba. Pero el cielo en sus cuadros había empezado a abrirse. Más luz, más aire. Y precisamente entonces eligió pintar el cielo más oscuro de toda su carrera. Pero hay un detalle que pasó desapercibido durante siglos. Los 3 evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en algo llamativo. Durante la crucifixión, desde la hora sexta hasta la hora nona, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra se cubrió de oscuridad. 3 horas. Un eclipse solar dura, como máximo, 7 minutos, y solo puede ocurrir en luna nueva. La crucifixión tuvo lugar en Pascua, que siempre cae en luna llena. Los 2 fenómenos se excluyen mutuamente. Ya en el siglo XIII, el astrónomo Johannes de Sacrobosco escribió que esa oscuridad del Calvario no pudo ser natural. ¿Fue milagrosa o no fue nada? Los sistemas modernos de reconstrucción astronómica lo confirman. Ningún eclipse solar total coincidió con las fechas probables de la crucifixión durante la Pascua de aquellos años. Y aquí añade Ribera una segunda imposibilidad. Pintó la luna sobre el sol. Pero la pintó translúcida. El disco lunar deja ver el contorno del sol detrás, como si fuera de vidrio. Eso no ocurre. Durante un eclipse, la luna es una masa sólida. Un círculo negro que bloquea la luz sin dejar pasar nada. Lo que Ribera pintó nunca lo ha visto nadie, porque no existe en la naturaleza. Piensa en eso. Si esta historia te está atrapando, suscríbete.
Es lo que me permite seguir desenterrando estas otras. La Contrarreforma tenía reglas muy claras sobre las imágenes religiosas. El Concilio de Trento había establecido que los cuadros en la iglesia debían representar la verdad de la doctrina. Ningún pintor podía introducir elementos que confundieran a los fieles o que contradijesen las escrituras. Pero aquí hay un problema. Los evangelios sí dicen que hubo oscuridad, y los pintores barrocos llevaban décadas pintando esa oscuridad como un eclipse. Era la imagen que el pueblo reconocía. Era la metáfora visual de que el cielo mismo lloraba la muerte de Cristo. Lo que Ribera añadió: ese disco translúcido tiene 3 lecturas que los especialistas en iconografía barroca aún discuten. La primera: Ribera nunca vio un eclipse real. Pintó de oídas, como lo describían los tratados de astronomía de su época, que rara vez incluían observaciones directas del fenómeno. La segunda: fue una decisión deliberada para que el espectador pudiera identificar los 2 astros al mismo tiempo. Con la luna opaca, el sol desaparecería detrás de ella y el espectador perdería la referencia de lo que estaba ocurriendo en el cielo. La tercera, y la más incómoda: Ribera quería señalar que aquello era un milagro, que la luna se volvió translúcida porque las leyes de la naturaleza habían quedado suspendidas en ese instante. Un pintor obsesionado con la oscuridad, eligiendo pintar la luz que no debería existir. El cuadro salió de Nápoles en algún momento antes de que terminara el siglo XVII. Llegó a Vitoria a través de Pedro de Orecia y Vergara, un vitoriano que ocupaba altos cargos en la corte de Carlos II. Cuando Orecia murió en 1694, dejó en su testamento que el Cristo de Ribera, junto con 2 retratos de apóstoles, fuera a parar al convento de Santo Domingo de Vitoria, con una instrucción precisa: que se colocasen como retablo en la capilla donde él mismo sería enterrado. Allí estuvo más de un siglo, hasta que la desamortización de Mendizábal, en 1835, lo sacó del convento y lo convirtió en propiedad de la Diputación Foral de Álava. En 1917, el historiador Elías Tormo viajó a Vitoria específicamente para estudiarlo. Escribió que el Cristo crucificado era la obra maestra del gran Ribera. En el año 2007 cruzó el Atlántico y se exhibió en el Guggenheim de Nueva York. Emilia Pardo Bazán lo vio en su momento y escribió que el lienzo lo ponía por encima del Cristo de Velázquez en el Prado. Y a pesar de todo eso, nadie reparaba en ese cielo del fondo. El cuadro sigue en Vitoria. Casi 3 metros de lienzo oscuro con ese cuerpo colgado y ese cielo casi vacío, interrumpido por 2 discos superpuestos. Un eclipse que la física no permite en el momento histórico donde ocurre. Una luna que debería ser opaca y que Ribera pintó como si fuera de cristal. Más de 380 años después, nadie ha cerrado esa pregunta. Ribera fue el pintor de la oscuridad. Pasó 4 décadas estudiando cómo la sombra modela la carne, cómo la luz emerge de lo negro para dar forma a lo que existe. Y cuando tuvo que pintar el momento más oscuro de la historia del cristianismo, eligió meter luz donde la naturaleza dictaba que no debería haber ninguna. La pregunta no es si el eclipse de los evangelios ocurrió o no ocurrió. La pregunta es ¿qué sabía Ribera cuando hizo esa luna translúcida? ¿Ves en ese disco translúcido el error de un pintor que nunca observó un eclipse, o la decisión calculada del maestro de la oscuridad, que eligió ver 2 mundos al mismo tiempo donde la naturaleza solo permite uno?